clase antes del primer examen. Quedé de mandarles de enviarles por las clases, no se las envié porque están un poco pesadas, las estoy convirtiendo a PDF y se las envío de hoy, esta semana sí, o sea, hoy sí durante el día, no esta semana, sino hoy, para que tengan algún material para revisar, aunque también apelo a que tengan sus propias notas. Y de acuerdo a sus notas, hoy antes de iniciar la clase, el tema de hoy es sobre maduración, activación y regulación de los linfocitos de las células B, producción de anticuerpos y mecanismos efectores de la inmunidad humoral. Ese es el tema de hoy, de acuerdo a nuestro programa. Y antes de iniciar con este tema, quisiera ir de atrás hacia adelante. Diana, ¿me podrías decir qué vimos la clase pasada? Un resumen, o sea, con base a tus notas, o sea, no pretendo que todo ya se lo aprenda de memoria, pero sí con base a tus notas, ¿qué vimos la clase pasada? Ajá, pero en el contexto. ¿Dónde maduran los linfocitos T? En el timo. Bien. ¿Y provienen de dónde? ¿Sí? De unas células pluripotenciales en médula ósea, de las cuales se originan las células del sistema inmune y también las células hematopoyéticas, o sea, las células de la sangre. De estas células en médula ósea, son unas células pluripotenciales que pueden diferenciarse en el linaje linfoide o el linaje mieloide. ¿Los linfocitos en qué linaje están? Los linfocitos T y B. ¿Sí? Y en el linaje mieloide, ¿qué células se encuentran? ¿O qué células se diferencian? Mieloide son monocitos, macrófagos, células dendríticas, y les había dicho que justo células dendríticas hay una proporción también que se diferencia en el linaje linfoide. Bueno, y ya estas células en timo van a experimentar diferentes procesos de maduración, y los cuales se pueden seguir desde el punto de vista tanto ontogénico, como su desarrollo en el timo por la expresión de diferentes marcadores, y que se definen así en cuanto a linfocitos T con base a la expresión del receptor de células T, y además con base a la expresión de CD4 y CD8. Entonces, sí, lo que comentabas, Diana,
O sea, con base a esta expresión de CD4, CD8, tenemos que en los primeros estadios de diferenciación de los linfocitos T, tenemos unas células a las que le llamamos dobles negativas. ¿Por qué? Porque no expresan ni CD4 ni CD8. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Jimena, ayúdanos a recordar qué más vimos la clase pasada. Pues vimos que el timo se dividía como en dos, la corteza y la médula. Y vimos que la maduración de linfocitos B se lleva a una parte, casi todo el proceso es en la corteza y en la médula es donde eh, el proceso de diferenciación, ya sea CD4 o CD8. Mm, También vimos que en el proceso de maduración, la primera cadena que se reordena, por así decirlo, es la beta y ¿Sí? luego la alfa. También vimos que la diferenciación, ya sea a CD8 o CD4, depende del microambiente de la interleucina. Bueno, también eso vimos. Y cuando estas células maduras salen del timo a la periferia, o sea, que se van a los ganglios linfáticos, hasta ahí le llamamos células maduras y tienen una especificidad, pero no se han activado porque es una activación independiente. Hasta aquí no han conocido antígeno, no lo han visto. ¿Cómo les llamamos a estas células que no han conocido antígeno? Linfocitos T vírgenes. Así, o en el inglés también les dicen naive, o sea, células inocentes, ¿no? Todavía no han experimentado la activación por linfocitos. Guillermo, ¿quieres agregar algo más a lo que vimos la clase pasada? Pues básicamente era todo, solo con algunos detalles más, como más específicos. Pues sí, justamente eso de la activación de los linfocitos vírgenes que puede derivar en distintas subpoblaciones de linfocitos T, como las células T efectoras, las de memoria, este, eh, dependiendo justamente ya de los microambientes y de las interacciones con antígenos, ya no tanto de la maduración en el timo, porque esto ya se lleva en periferia. Y pues creo que era básicamente todo. Muy bien. Y ahora, si nos regresamos un poco más a la clase anterior del reconocimiento de antígeno y del complejo principal de histocompatibilidad, de qué, con base a tus notas, de qué nos puedes platicar, Guillermo. Pues vimos el complejo principal de histocompatibilidad, que se dividía en dos clases, que aquí se encontraban moléculas que presentan antígenos y que teníamos estructuras diferentes para cada clase. Recuerdo que la clase 1 estaban constituidas por dos cadenas, una pesada y una ligera. Y este, estos iban a presentar péptidos a los linfocitos TSD8, mientras que la clase 2 iba a estar constituida por dos cadenas eh, iguales, que eran la alfa y la beta. Y estos iban a presentar a los péptidos a los linfocitos TSD4. Y bueno, para la presentación del antígeno tenían que pasar por distintos procesos eh, dentro de las células antes de presentarlos. A la que le llamamos procesamiento antigénico.
Sí, justo. Ok. También con base a sus tareas, ya no me acuerdo, no, perdón, tampoco les confirmé, creo que solamente a Jimena confirmé que sí recibí su tarea la semana pasada, pero de las tareas que me enviaron, no recuerdo quiénes de ustedes dos me mencionan que aparte de clase 1, clase 2, hay otro grupo que se llama, que se define como clase 3, del cual yo no les hablé. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar qué moléculas están codificadas en esta región de clase 3? O en este grupo de clase 3. Bueno, en sus tareas me mencionaron, pues son genes, son moléculas que codifican para moléculas que participan también en el sistema inmunológico y también son importantes, pero no tienen una relación en cuanto a la presentación antigénica. Sin embargo, sí juegan un papel importante dentro del sistema de la respuesta inmune. Y está dentro de este grupo 3, la familia de las moléculas del TNF, del factor de necrosis tumoral, también moléculas del complemento y algunas enzimas importantes también en la presentación antigénica. Estaban relacionadas con la inflamación, ¿no? Por eso, o sea, o con, ajá, o con las citocinas, creo que eran. Sí, eso es en relación a la familia de las moléculas, de la familia de los TNFs, del factor de necrosis tumoral. Exactamente. Y la pregunta específica les había hecho en dónde se codifican, en qué cromosoma, en qué región, estas moléculas, que era parte de la tarea. Habíamos dicho que las moléculas clase 1 y clase 2 se codifican en el cromosoma, ¿cuál? En el humano, ¿en qué cromosoma habíamos dicho? ¿O en su tarea, en qué cromosoma? En el cromosoma 6. Exactamente. Pero la beta 2 microglobulina, que es la cadena ligera de la clase 1, ¿en qué cromosoma está codificado? Porque es una molécula que si no pertenece al complejo, o sea, a este grupo clase 1, o sea, bueno, forma parte de la molécula clase 1, pero no está codificada dentro del complejo principal de histocompatibilidad. Creo que Diana sí lo tenía en su tarea. No, yo me acuerdo, creo que tú sí lo pusiste en el cromosoma 15. Bueno, los linfocitos T, como ya lo mencionó Guillermo, reconocen antígenos en el contexto de moléculas clase 1 o clase 2, y es así como reconocen a los antígenos, o sea, necesitan un procesamiento previo y una presentación en el contexto de estas moléculas para reconocer a los antígenos.
y que vimos que pues finalmente el linfocito T reconoce antígenos en el contexto de estas moléculas, pero a la vez utilizando, o sea, a través de su receptor TCR, pero que su TCR, esta molécula, tiene una limitada capacidad de inducir una respuesta porque la porción intracitoplasmática es demasiado pequeña y que por eso, una vez que reconoce el antígeno, a través de cambios conformacionales interactúa con otras moléculas que forman parte del complejo del receptor de TCR y así se activan las señales a través de un cambio conformacional en la región intracitoplasmática que conlleva la activación a través de diferentes mecanismos enzimáticos hasta que se traduce la señal a nivel de núcleo. Y si nos vamos un poco anterior, cuando vimos propiedades generales del sistema inmunitario, Jimena, ¿de qué hablamos en esta clase? Pues hablamos de los órganos, los primarios o centrales y los secundarios o periféricos que componen el sistema inmune. Pues también hablamos de que existen dos linajes, el linaje mieloide y linfoide, que existen diferentes tipos de inmunidad, que tenemos la inmunidad innata, eh, la pasiva y la activa. ¿Ok? En general hablamos ya como de eso. Exacto. Y bueno, con base a esto, ¿cómo puedes definirme qué es un antígeno? Una molécula que puede ser reconocida por un anticuerpo o receptores de la célula T, pero que no puede, o sea, que no necesariamente genera una respuesta inmune. Y si genera una respuesta inmune, ¿cómo le nombrarías? Inmunógeno. Ok. ¿Y un antígeno puede ser propio o solamente son extraños o solamente son propios? Pueden ser propios también. Pueden ser moléculas propias o moléculas extrañas, ¿sí? Ujú. O sea, no del propio organismo. Y si nos vamos un poco anterior en la historia de la inmunología, ¿algún dato que les haya parecido relevante en este análisis de la historia de la inmunología? Bueno, no fue un análisis, sino fue una presentación de cómo se fue a través de observación y diferentes condiciones experimentales, cómo se fue generando el conocimiento este, de lo que ahora es la inmunología, que es una rama de las ciencias biológicas y, y de la medicina también. ¿Qué contribución hizo Pasteur en esto, en el campo de la inmunología? ¿Quién quiera contestar? Pues fue el que desarrolló 3 vacunas, ¿no? Ujú. Me parece que era la de la rabia, el anthrax y el cólera, creo que era la otra. Efectivamente, entonces su contribución es en el desarrollo de vacunas. ¿Y Jenner, cuál fue la contribución de Jenner? Pues fue justo, fue como el primer
intento consciente de vacunación, ¿no? Contra la viruela. Sí, ya con una observación más sistemática, pero con base a todas las observaciones previas que se hicieron no vamos a decir por los grupos de investigadores, pero por toda la información que se contaba acerca de la observación de la gente que se infectaba o no se infectaba, que se enfermaba y tenía algo que le llamaban la viruela boba, pero que era porque ya tenía una preinmunización, ahora le llamamos así, un antecedente de una infección anterior. Y no precisamente con la viruela humana, sino bovina. Y bueno, así es son los temas que hemos ido abordando. Y hoy vamos a hablar de ya vimos la maduración de los linfocitos T, y ahora vamos a ver la maduración de los linfocitos B. Y en lugar de iniciar por el principio, voy a iniciar por casi una de las últimas diapositivas que tengo. Cuando hablamos de producción de anticuerpos, siempre nos referimos a que son los linfocitos B. Y sí son los linfocitos B las células productoras de anticuerpos, pero son linfocitos B que se han diferenciado a células plasmáticas. Y estas células plasmáticas son las responsables de la producción de anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? Los anticuerpos son moléculas conformadas por una cadena ligera y una cadena pesada. En 1959, Edelman, utilizando mercapto etanol y urea y haciendo una electroforesis, aísla las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. ¿Por qué? Porque con este tratamiento, con urea y mercapto etanol, lo que hizo fue romper los puentes disulfuro que unen la región, aquí ya les voy a hablar de regiones variables, la región variable de la cadena pesada con la cadena ligera. Y aquí es lo mismo. Y también rompe estos puentes de disulfuro que unen a las dos cadenas pesadas que conforman a una inmunoglobulina. Entonces, una inmunoglobulina está formada por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Esto es la estructura de una molécula de inmunoglobulina o de un anticuerpo. Pero también Roney y Porter, haciendo una digestión con una enzima llamada papaína, obtienen dos fragmentos. Estos dos fragmentos, a uno que mantiene la especificidad del anticuerpo, se le llama la fracción FAB, y a aquel que es cristalizable se le llama la fracción FC. A diferencia de la diapositiva anterior, donde con el tratamiento se separaban las cadenas pesadas y de las cadenas ligeras, y a su vez las dos cadenas pesadas, aquí esta acción enzimática lo que permite es tener la separación de la región variable o antígeno específica de la inmunoglobulina, del anticuerpo, y la fracción cristalizable, y que también le conocemos como la fracción constante. ¿Por qué comencé por esto? Porque primero quería, al igual que vimos que
en la diferenciación y maduración de los linfocitos T, el receptor de TCR está conformado por dos cadenas, pues bueno, aquí el receptor, y que al final vamos a hablar también de esta molécula, de las células B, está conformado por inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas tienen esta estructura donde tenemos dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Y el éxito de formar esta molécula es lo que conllevará a un linfocito B maduro. Y también les había mencionado que íbamos a ver en esta clase que estos anticuerpos tienen una tremenda diversidad. Nuestro organismo es capaz de producir una gran diversidad de anticuerpos. Y esto se lleva por una recombinación somática que se lleva o se puede realizar, que la llevan a cabo las células B y las células T. Y esta recombinación somática es la que va a permitir este acomodo de genes que nos va a dar la estructura de una inmunoglobulina. Y ahora sí, me voy al principio de la presentación. Permítanme. Es activación de las células B y producción de anticuerpos. Mecanismos efectores de la inmunidad humoral, este es nuestro tema de hoy. Entonces, vamos a ver que los linfocitos B tienen dos procesos de maduración y diferenciación. El primero se produce en la médula ósea, en donde no está expuesta a los antígenos. El segundo proceso de maduración se produce en los ganglios linfáticos y que da origen a las células plasmáticas y a las células B de memoria. Sí, al igual que los linfocitos B, los linfocitos T experimentan un proceso de maduración independiente de antígeno y una activación o maduración posterior al encuentro con el antígeno. Y el primero ocurre en médula ósea, aunque también ahí se lleva a la presentación de antígenos por las células estromales, pero esto da origen a la selección de clonas que se van que van a dar a proliferar en médula ósea. Entonces, nuevamente, esta es de forma gráfica de una célula pluripotencial va a dar origen, va a diferenciarse hasta una célula B madura. Y esta célula B madura va a migrar de médula ósea a los ganglios linfáticos o tejidos linfoides secundarios, donde se encuentra con el antígeno. A partir de este encuentro con el antígeno, estas células van a proliferar y a diferenciarse permítanme un segundo. A ver, permítanme un segundo. No sé ni cómo apagar aquí mi... Hola, Laura. Sí, vimos. Es que ayer ya ves que les avisé. Pero yo creo que no está por, le pueden hablar al ingeniero Omar Bertis, ¿sí?
para que chequen. A mí se me hace tanque de CO2 y por eso se está agotando. Porque creo que algo escribió Claudia de la manguera, ¿no? Sí. Sí, por favor, porque yo creo que ayer nada más fueron los de ingeniería biomédica y movieron, pero a mí se me hace que abrieron demasiado el tanque. Pero ayer, como mientras yo estuve, se compuso, dije, no, pues está bien, pero yo creo que eso. Ok, muchas gracias, Laura. Tampoco fui al laboratorio clínico. Ok, bueno, muchas gracias a todas. Perdón, pero tengo un problema en el laboratorio con el CO2 de una incubadora. Pero bueno, entonces, esta célula B madura, cuando sale de médula ósea y migra a los tejidos secundarios o ganglios linfáticos, se encuentra con el antígeno y tiene dos opciones. O se diferencia a célula de memoria o se diferencia a célula plasmática. Si se diferencia a célula plasmática, entonces es una célula productora de anticuerpos, muy eficiente, pero estas células plasmáticas tienen un periodo de vida corto y las células de memoria tienen un periodo de vida más largo. Y vamos a ver después las características de estas dos células en su forma terminal. Pero entonces, nuevamente, esto es para resumir lo que habíamos dicho anteriormente. La maduración de linfocitos B se lleva a cabo en médula ósea y posteriormente a su encuentro con el antígeno en ganglios linfáticos secundarios, experimenta una diferenciación a células de memoria o células plasmáticas. Durante el proceso, o sea, la entogenia de maduración de las células B, es un proceso que conduce desde una célula pluripotencial hasta un linaje reconocible de célula B madura. Entonces, durante este proceso de maduración, se va a llevar a cabo el reordenamiento y el proceso de proliferación celular y una selección del repertorio. Al igual que lo que vimos con las células T, hay un proceso de selección y aquellas células que son muy autorreactivas o que reconocen de forma muy eficiente antígenos propios, pues son eliminados por apoptosis. Y también hay otros marcadores, es decir, otras proteínas que a lo largo de la maduración de los linfocitos B se van expresando. Aquí vemos, por ejemplo, CD19, que está en lila, se expresa a partir de que la célula es una célula procélula B, desde que hay un compromiso al linaje del linfocito y además a una célula B. CD20 se expresa ya en un estadio de célula pre-B y CD26 se expresa ya en el estadio de célula B de memoria o célula plasmática. Estas son moléculas que han servido para el seguimiento e identificación de linfocitos B, sobre todo CD19, que se expresa desde el compromiso de una célula o linaje de célula B, desde un estadio muy temprano de una célula pro-B. Entonces, durante este proceso de maduración hay una gran proliferación, una activación muy activa para dar origen a clonas específicas. En los mamíferos, esta ontogenia de los linfocitos B o la formación de maduración de estos linfocitos B ocurre o de forma ontogénicamente en el hígado fetal, es decir,
desde el desarrollo de un individuo, el primer sitio de producción de linfocitos B es el hígado fetal. Pero a partir de la 8ª o 9ª semana de gestación, esta función se va perdiendo en el hígado fetal y es entonces que esta función se lleva a cabo en la médula ósea. Los linfocitos B son generados por el organismo a lo largo de la vida. O sea, inicia muy temprano desde el hígado fetal, después de las primeras semanas de gestación. Esta función se lleva a cabo, como lo acabamos de mencionar, en médula ósea, y es en la médula ósea donde se van generando estos linfocitos B y se generan a lo largo de la vida. Pero cada vez estas cantidades son menores, y esto ocurre también con otros linajes de células, hablando de células hematopoyéticas o de las células de la sangre. Y esto también está asociado a que en edades más adultas, pues hay una disminución de la respuesta inmunológica, pues porque las células competentes o las células del sistema inmune van disminuyendo la producción de estas células. Los progenitores de los linfocitos T, cuando empieza a llevarse a cabo el reordenamiento de genes, son altamente proliferativos, como les había mencionado, que se lleva a cabo una proliferación muy activa. E incluso estas células primarias de linfocitos B pueden tener más de 64 descendientes. Y estas células van a migrar de la cavidad, van a migrar al centro de la cavidad del hueso esponjoso en esta parte. Y es ahí donde van a madurar. Y maduran al igual que, como mencionábamos, los linfocitos T maduran por su contacto también con las células estromales del quimo. Y aquí estas células B van a madurar también por el contacto con las células reticulares del estroma. Y también, pero o sea, hay una gran proliferación, hay muchas células B que en los estadios primarios, muchas células prevé que en esos estadios primarios van a proliferar, hay una gran proliferación, pero solamente un pequeño porcentaje de estas células van a madurar a linfocitos B. Muchas de estas células hay una selección negativa, o sea, si son células que reconocen antígenos propios o autorreactivas, se eliminan por apoptosis. Estas células pluripotenciales, o sea, de las cuales van a dar origen a los linfocitos B, no tienen en su superficie las moléculas de inmunoglobulina. No han ordenado los genes todavía, porque precisamente, como acabamos de mencionar, es el reordenamiento de estos genes los que va a conllevar a la maduración. Y en este proceso de maduración, como también lo acabo de mencionar, participan las células del estroma. Estas células pluripotenciales que van a reconocer a través de una molécula CD44 al ácido hialurónico de la célula del estroma, y estos primeros eventos son los que van a dar origen a la proliferación de células pro-B tempranas. Esta célula, también con diferentes señales de reconocimiento en las células estromales, va a dar origen a una célula pro-B tardía, y es a través de la expresión de tirosinquinasa, esta enzima que permite también el reconocimiento de moléculas sobre la célula estromal, que favorece que haya mayor proliferación. Esa es una activación por contacto, que permite que haya activación y proliferación de estas células B, que empiezan a proliferar. Y
Bueno, aquí realmente lo que hago es volver a resumir que esta es una activación y proliferación por contacto. Durante todo este proceso se dan interacciones muy estrechas entre las células estromales y las distintas fases madurativas del linaje de células B. Esta interacción que acabamos de ver en esta imagen permite que una célula pro-B se diferencie a una célula pre-B. Y es aquí donde empieza ya la diferenciación hacia una célula B madura. Entonces, en tenemos a la célula madre, donde todavía no hay ningún rearreglo. Y durante este camino vamos a ir viendo que cuando la célula ya tiene el compromiso de diferenciarse hacia una célula B, empieza el encendido y apagano de expresión de genes que permiten la diferenciación. O sea, inicialmente les decía que hay marcadores, o sea, hay proteínas que se van expresando sobre la superficie de las células pro-B, pre-B y células B maduras, y que permiten tanto la identificación del estadio como a su vez la interacción de diferentes moléculas. Entonces, en estas células pro-B poco diferenciadas se expresa la desoxinucleotiditransferasa terminal, que es una enzima que va a permitir que se inicie el rearreglo de las moléculas de inmunoglobulina que dará origen al receptor de la célula B. Y esta enzima, al igual que la expresión de RAC, que son otras enzimas, RAC1 y RAC2, permiten que haya en este reordenamiento de inmunoglobulinas, haya esta unión de nucleótidos que permite la formación eficiente de moléculas, de cadenas pesadas y de cadenas ligeras. Un punto importante, entonces, durante este estadio pro-B y pre-B, hay expresión de las enzimas RAC1 y RAC2 y de la TDT, que como les decía son las que van a permitir y van a dirigir la formación de el reordenamiento de los genes de inmunoglobulina y lo que conlleva a la formación del receptor de las células B. Y en estos estadios, se dice que hay expresión de DNA y de RNA de inmunoglobulinas en una línea germinal. Quiere decir que está la expresión del gen sin que haya ningún rearreglo. Están los genes sin rearreglo. Pero hay un rearreglo que se permite y que es necesario y gracias al cual tenemos la gran diversidad y variedad de especificidades de reconocimiento de los linfocitos B. Entonces, inicialmente no hay reordenamiento de los genes de inmunoglobulinas, están en su línea germinal. Y sobre la superficie de estas células pro-B no hay ninguna expresión de inmunoglobulines. Cuando esta célula pro-B empieza su diferenciación a una célula pre-B, empieza sobre la superficie de esta célula B, aparece ya la expresión de una cadena pesada, la cadena MU, que ya está a nivel citoplasmático y empieza a expresarse en la superficie de la célula, la cual se asocia con una cadena ligera sustituta, a la que le llaman ya esto le llamamos un prereceptor, porque no es una inmunoglobulina funcional final, porque pero ya hay un reordenamiento de la cadena pesada, que es una cadena MU.
En este estadio también, como les dije, también hay otros marcadores que son, que se han seguido y que nos han permitido el estudio del proceso de maduración de esas células B, y que vemos que en una célula troncal es CD43 positiva, una célula ProB es CD43 positiva, pero aquí es donde ya aparece CD19, que es el marcador de un linfocito B. O sea, es una célula que expresa CD19, es una célula B, y este marcador empieza desde el compromiso desde de linaje de B, y que más que linaje vamos a hablar de diferenciación a célula B en la célula ProB, y también se expresa ya CD10. En este proceso de maduración hacia célula ProB también hay la aparición o la presencia de otros marcadores de superficie. Y vemos que la célula B inmadura pues ya tiene sobre su superficie una IgM con niveles bajos, pero ya expresa sobre su superficie ya una inmunoglobulina. O sea, ya se dio a cabo un rearreglo de los genes de la cadena pesada y también de la cadena ligera. Cuando ya se dio estos dos arreglos, ya tenemos sobre la superficie del linfocito B una molécula de inmunoglobulina con su estructura de cadena pesada y de cadena ligera. Y es un linfocito B maduro que va a expresar sobre su superficie dos moléculas de inmunoglobulina, IgM e IgD de membrana. IgM en general es un marcador de superficie muy alto, o sea, en un linfocito B maduro. En estas condiciones, todos estos procesos de maduración, como lo mencionamos, se lleva a cabo en la médula ósea, y es hasta que tenemos un linfocito maduro que este linfocito migra a órganos secundarios desde el punto de vista inmunológico y lleva a cabo su activación y proliferación en presencia de un antígeno. De lo que tenemos aquí notas en esta diapositiva es que los linfocitos B desde las etapas de diferenciación temprana expresan moléculas de clase 2. Recuerden que también los linfocitos B son células presentadoras de antígeno. Durante todas las etapas del proceso de diferenciación, estas células B van a expresar CD19, y ese es el mejor marcador de linaje de células B, como ya se los había mencionado antes, y que empieza esta expresión de CD19 sobre la superficie de una célula desde su estadio de ProB. Entonces, también como lo vimos con la maduración de las células T en timo, la maduración de los linfocitos B en médula ósea, pues se da a cabo también por el contacto, interacción con las células, en este caso de la médula ósea. Este contacto va a servir de señal para que se inicien diferentes procesos, sobre todo de proliferación. Y estos procesos de proliferación asociados con diferentes marcadores, tanto en las células estromales como en el microambiente. También cuando hay este primer proceso de interacción de las células ProB con las células estromales, también hay en el microambiente, y sobre todo la presencia de interleucina 7 permite este proceso de maduración. Y como decíamos, este proceso de maduración se da, en este proceso de maduración se da el rearreglo de las moléculas de inmunoglobulina, que son al final el receptor de la célula B.
Si esta célula B reconoce antígenos propios de una forma muy fuerte, entonces esta célula sufre apoptosis y nunca va a salir a periferia. En algunas ocasiones, cuando este sistema permite la salida de células que reconocen antígenos propios, se presentan enfermedades autoinmunes. Y vemos que hay otro proceso también durante la activación posterior al antígeno en el que puede haber reconocimiento de antígenos propios y también una selección de células de anergia que no reconocen antígenos, de no reconocimiento de antígenos propios. Y bueno, esta célula madura que sale a la circulación va a diferenciarse en célula plasmática, la cual, como decía, es la célula productora de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, siempre decimos que es el linfocito B, pero si es el linfocito B quien se ha diferenciado a una célula plasmática, la cual es la productora de anticuerpos. Bueno, nuevamente aquí es para, dentro de los factores solubles importantes en el proceso de activación y maduración, es la citosina 7, en el proceso de maduración de las células B. Bueno, esto ya. También mencionaba en una de las diapositivas anteriores que durante las fases de progenitor linfoide pro-B y la célula pre-B se expresan los genes de activación de recombinación. ¿Qué son estos genes de activación de recombinación? Pues van a ser los que den lugar a la expresión de la enzima RAC1 y RAC2 y de la desoxinucleotiditransferasa terminal, que son las encargadas de dirigir esta recombinación que se da en la recombinación somática para la integración de la molécula de inmunoglobulina que se expresa, aquí vamos a hablar del receptor del linfocito B, no de forma general de todas las inmunoglobulinas, aunque se aplica para todas, pero eso es lo que da lugar a este rearreglo o a cómo se van reordenando diferentes regiones del gen de las inmunoglobulinas, y lo primero que se va a reordenar es la región de diversidad de la cadena pesada con regiones de unión de la cadena pesada. En esta fase de pre-B se intenta el reordenamiento de estas, inicialmente de la región de diversidad y la de unión. Y en la cadena pesada se da también la región de variabilidad. Si esto conlleva a una formulación, a una integración de un reordenamiento productivo, es decir, si se da una molécula, un rearreglo de BH, DH, JH, se dice que es productiva. Pero si esto no se da, si esta célula entra en apoptosis, porque quiere decir que no, en esta célula pre-B no se puede llevar a cabo el rearreglo de los genes de inmunoglobulina. Entonces, pero hay siempre una segunda opción, porque tenemos dos genes, entonces para este rearreglo. Si esto se da, se lleva a cabo, porque hablamos de genes que estas moléculas están codificadas en el gen 2, 22 y 14. Siempre hay una opción de rescate para rearreglar a la cadena de inmunoglobulina. Y a esto se le llama, y además también
puede ser que la interacción con la célula estromal permita un rescate de esta célula. Entonces, en la fase pre-B tiene lugar la síntesis del receptor de las células pre-B. Entonces, lo primero, como yo les decía, lo primero que se ensambla es la región variable de la cadena pesada, la región de diversidad de la cadena pesada y la región de unión de la cadena pesada con el gen constante de la cadena MU, o sea, de la cadena M. Y esto va a producir cadenas de tipo MU, o sea, de cadenas de IgM. Estos dos segmentos se unen por splicing, o sea, que va dirigido, y esta selección de estas uniones va dirigido precisamente por las enzimas RAG1, RAG2 y la TNT. Inicialmente les decía que en la etapa pre-B hay una expresión de la cadena pesada, cadena MU, y con una cadena delta 5, que es un sustituto de la cadena ligera. A esta se le llama cadena ligera sustitutiva o pseudo L. Pero que nuevamente va a conllevar también al rearreglo de la cadena ligera. Entonces, pero en una estadio pre-B se tiene una cadena, una hemoglobulina que se le llama pseudo IgM, porque todavía no se ha ensamblado o no se ha realizado el rearreglo de la cadena ligera. Bueno, nuevamente para reafirmar, durante los estadios de diferenciación de la célula B, de una célula pro-B a una célula pre-B, tenemos que hay un rearreglo de los genes de IJ y más tarde, en un pre-B temprano, el rearreglo de la región variable con la ya existente unión del rearreglo de D y J. Y ya en un estadio de célula inmadura, también hay este rearreglo de los genes de inmunoglobulina de la cadena ligera. Entonces, durante el proceso de maduración antígeno independiente, se dan el rearreglo del gen de inmunoglobulina que se expresa sobre la membrana de la célula B, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera. Al final, cuando sale como un linfocito B, expresa sobre la superficie, el linfocito B, una inmunoglobulina IgM, caracterizado porque la primera cadena pesada que se ensambla o que se forma es una cadena MU, por eso es una cadena IgM, y también vamos a ver que otro componente importante es también se ensambla la cadena pesada delta, que da lugar a la IgD. Y como habíamos visto en otra diapositiva, un linfocito B es capaz, maduro, tiene sobre su superficie el ensamblaje de una cadena pesada MU con una cadena ligera kappa, en primer lugar, que da lugar a la expresión del receptor del linfocito B, que es una IgM, y también de una IgD, porque se expresa también la cadena pesada delta, que da lugar a la formación de una inmunoglobulina del tipo IgD. Y que también, como les había dicho, hay otras moléculas que permiten ir dando seguimiento a este proceso de maduración y que las células pluripotenciales expresan
moléculas clase 2, o sea, una célula desde su compromiso de Pro-B expresa clase 2 y que desde este compromiso de Pro-B se expresa CD19 y que hay otras moléculas que van apareciendo como CD10, CD20, CD21, 22, 38 y 32 durante todo este proceso de maduración. No es necesario que se aprendan todas estas moléculas, pero sobre todo la que sí es CD19, que sí es el marcador de linfocitos B y que estos linfocitos B expresan desde sus formas, de sus etapas muy tempranas, moléculas de clase 2. Entonces, las células pre-B expresan cadenas MU, que es la IgM, en el citoplasma. Y en este proceso ya se ha dado la exclusión de genes materno y paterno, ya se ha seleccionado o el gen 1 o el gen 2. Y se produce el reordenamiento de los genes de las cadenas ligeras. O sea, en esta pre-B tenemos la expresión en el citoplasma de la cadena pesada, se da el reordenamiento de la cadena ligera, y ya cuando tenemos a una célula B inmadura, ya tenemos IgM sobre la superficie, es decir, en la membrana. Y un linfocito B maduro va a expresar sobre su superficie IgM e IgD. Y durante este proceso, recuerdan que les comentaba en diapositivas anteriores que hay, así como hay moléculas o proteínas que se van expresando durante este proceso de maduración, al igual que en el caso de la maduración de linfocitos B, de linfocitos T, también hay moléculas que se van perdiendo. Y en este caso, cuando ya se dio lugar al rearreglo de las moléculas de inmunoglobulinas, tanto la cadena pesada como la cadena ligera, pues bueno, se hace menos necesaria la presencia de TDT, que es una enzima importante en el ensamblaje de nucleótidos, y se va perdiendo la expresión. Entonces, los linfocitos B maduros expresan sobre su superficie IgM e IgD. Las células reactivadas son IgM positivas y van perdiendo IgD. Las células de memoria expresan IgM, IgG o IgA, y eso vamos a ver también que una célula de memoria, aunque expresara IgM, IgG o IgA, va a tener la misma especificidad de antígeno. Lo que va a cambiar es la parte constante, o sea, de la cadena, de la cadena pesada, pero no la región variable. A ver, durante la ontogenia de los linfocitos B, el receptor de Pre-B está implicado en algunos de los fenómenos que se mencionan, como la cadena pesada MU, o sea, logra la explosión alélica, o sea, la selección de qué cadena se va a expresar. Es decir, recuerdan también que mencionábamos que si es productiva, o sea, que si hay éxito en la formación de una cadena de inmunoglobulina, pues no se va hacia la selección del siguiente gen, solamente se queda con la primera elección. También hay una selección aleatoria, o sea, del rearreglo también de las cadenas ligeras. La primer cadena ligera que se forma es la cadena kappa, después es la cadena lambda. Y por ejemplo, si también el primer alelo de la cadena lambda no es productivo, se intenta con el segundo gen, y si tampoco es productivo, se intenta con las cadenas kappa. Entonces, realmente
lo que vemos es todo un sistema de reordenamiento. Al final, ninguna de estas posibles recombinaciones somáticas es posible. Entonces, esta célula que no es capaz de reordenar una inmunoglobulina funcional entra en apoptosis. Si la célula logra su reordenamiento productivo, escapa de la apoptosis y entonces llega a la fase de célula B inmadura, que expresa sobre su superficie una IgM de membrana, que ya es auténtica. Recuerdan que en la pre-B decíamos que era una célula, una IgM de membrana sustituta, porque tiene todavía una cadena ligera, que no es la cadena ligera funcional. También es importante, recuerdan que mencionábamos que durante este proceso de maduración y diferenciación en médula ósea se da un proceso de proliferación muy activa. Y al ser también un proceso de maduración muy activa, pues también estas células bien maduras tienen una vida corta, muy baja, de 3 a 4 días. Y es justo durante este proceso donde se produce el proceso de selección negativa. Si hay linfocitos que poseen una IgG de membrana o IgM de membrana con especificidades autorreactivas, es decir, que reconocen antígenos propios, pues estas células se entran en apoptosis. Pero aún así, esta célula hace un intento de corregir, de reordenar sus cadenas secundarias de cadenas beta, pero si aún así esto no pasa, entonces sí, la célula entra en un proceso de apoptosis. Si estas células logran bien su reordenamiento de las cadenas, tanto la cadena pesada como la cadena ligera sigue su proceso de maduración. Entonces, aquí es una diapositiva que nos permite resumir. En las fases tempranas de ProB hay un rearreglo de la región de diversidad y de unión de la cadena pesada. Más tarde, esta región DJ, que ya hay un rearreglo, se arregla con la región variable de la cadena pesada. Una vez que está arreglada la cadena pesada, hay el rearreglo ahora de la región, de las regiones variable y de unión de las cadenas ligeras, hasta que se llega a tener una inmunoglobulina de membrana productiva o eficiente. A ver, esto viene... Bueno, esto quiere decir que cuando este linfocito ha arreglado o tiene una inmunoglobulina de membrana productiva, que adquiere su especificidad. ¿Por qué? Porque ya tiene tanto su cadena, las regiones variables de su cadena pesada, como de la cadena ligera, y que recuerdan que de las primeras diapositivas que les presenté, que esa es la región que reconoce al antígeno. Entonces, cuando ya se rearregla estas dos cadenas, la pesada y la ligera, entonces lo que se está definiendo es la especificidad de esta célula B. Y entonces estos linfocitos salen a la periferia y continuarán su maduración al iniciar la síntesis de cadenas de delta, originando linfocitos B maduros. Entonces, ¿qué es lo que diferencia, aparte de las moléculas que hemos mencionado, el estadio de maduración del linfocito B? Pues la presencia de las cadenas de inmunoglobulinas en citoplasma y en membrana. Entonces, ¿por qué? Porque esto ya es lo que le va a dar al linfocito B la capacidad de responder a un antígeno. Esto es nuevamente un resumen. Esto, insisto, porque este rearreglo
del que ahorita voy a mostrar una diapositiva, este rearreglo es se va dando por reordenamiento de las regiones de los genes de inmunoglobulinas de la región de diversidad y de la región de unión, más tarde por la reordenamiento también de los genes variables de la cadena pesada y más tarde por el reordenamiento de los genes variables y de unión de la cadena ligera, que son de dos tipos, kappa y lambda. Hasta ahorita solamente hemos hablado, porque estamos hablando del receptor de las células B, de las cadenas mu y de las cadenas delta. Pero las cadenas pesadas tenemos más variantes que dan lugar a las diferentes clases de inmunoglobulinas. Y bueno, que esto se lleva a cabo en el proceso de maduración de los linfocitos B se lleva a cabo en la médula ósea. Las células maduras salen a la periferia y reconocen al antígeno. Y que estos linfocitos B también maduros, que también les vamos a llamar vírgenes, o sea, vírgenes en el contexto de que no han conocido un antígeno, y a los que también les podemos llamar naive. Estos van a migrar a los órganos secundarios y ahí van a estar hasta su encuentro con el antígeno. ¿Cómo es que estas células migran a los diferentes tejidos secundarios? Pues migran porque también sobre su superficie expresan diferentes marcadores, que estos marcadores o moléculas que expresan su superficie les podemos decir que son usados o son moléculas que participan en el homing, o sea, para el alojamiento final de estas células en los diferentes tejidos secundarios. Es que vuelvo a repetir mucho con mis diapositivas, pero espero que no nos confundan, pero nuevamente estamos aquí en una célula pluripotencial, donde recuerdan que decíamos que esta célula pluripotencial que expresa CD44 se va a unir este CD44 con el ácido hialurónico de la célula estromal de médula ósea, y esta primer señal en presencia de interleucina 7 va a dar origen a el proceso de diferenciación de un linfocito B. En este estadio, la célula expresa CD19, que es el primer marcador de un linfocito B. Y empieza también, esta célula también expresa moléculas de clase 2. Y en este proceso hay reordenamiento de genes de las cadenas pesadas y de las cadenas ligeras. Primero son las cadenas pesadas, y que para este reordenamiento se necesita la presencia de enzimas como RAC1, RAC2 y TDT, que son importantes para la unión, para el ensamblaje de nucleótidos que permiten esta conformación de inmunoglobulina en llamar una molécula productiva. Esta célula, inicialmente, la célula va a expresar sobre su superficie una molécula pseudo IgM de membrana, porque ensambla una pseudocadena ligera. Pero cuando ya se lleva a cabo el rearreglo, no solamente de los genes de la cadena pesada, sino de la cadena ligera, entonces ya se expresa sobre la célula de la membrana de una célula madura IgM como BCR. Esta célula madura a la expresión no solamente de IgM, sino de IgD sobre su superficie.
Esta célula que expresa IgM e IgD sobre su superficie es una célula madura. En asociación a este proceso del arreglo de genes de inmunoglobulinas, se da la expresión de otras moléculas que son importantes en el seguimiento de maduración de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B maduros expresan sobre su membrana IgM e IgD y tienen la misma especificidad, es decir, que la región variable de estas dos moléculas es igual. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de reconocer a los mismos antígenos, o al mismo antígeno, no al mismo antígeno. Estas células B maduras son inmunocompetentes. Entonces, inmunocompetentes, ¿por qué? Porque ya son capaces de reconocer al antígeno. Van a proliferar activamente y van a ampliar su clon. O sea, al proliferar, van a aumentar su especificidad. No es que aumenten, al proliferar, más células con la misma especificidad van a estar presentes, o sea, hay una proliferación clonal. Estas células, cuando se encuentran con el antígeno, van a experimentar un proceso de diferenciación y van a diferenciarse a células plasmáticas que secretan grandes cantidades de inmunoglobulinas. Aquí está, de cierta forma, representado el linfocito B activado. Sí. El linfocito B expresa sobre su superficie IgM, reconoce a un antígeno. Este linfocito B le presenta el antígeno a la célula T. Esta célula T, en respuesta, activa a este linfocito B, y este linfocito B va a tener la posibilidad de diferenciarse a célula plasmática, que va a tener la posibilidad de producir anticuerpos de diferentes isotipos. ¿Y de qué va a depender este cambio de isotipo? Del microambiente en el que se encuentra esta célula. Y puede producir inmunoglobulinas del tipo IgM, IgG, IgA o IgE. Entonces, a esta activación, a este proceso se le llama variación isotípica. Es decir, que van a poder expresar cadenas pesadas como IgM, IgA, para IgM, la cadena de IgG, la cadena de IgA, que se llaman como la cadena gamma, la cadena alfa o la cadena epsilon. Entonces, también estas células B activadas pueden no diferenciarse a células plasmáticas, sino después de su presentación de la estimulación antigénica, quedarse como células de memoria. Y se ha dicho que, por ejemplo, que los linfocitos B maduros que no se encuentran con un antígeno en un periodo determinado, mueren espontáneamente. Lo que significa que el pool de células B sufre un permanente recambio. O sea que si ya teníamos células B maduras con una especificidad hacia un antígeno X, pero el antígeno X nunca llega, pues esa célula después de un periodo va a morir porque no ha sufrido el proceso de activación que sufren todas estas células que sí se encuentran con el antígeno. Entonces, es por eso que también se va dando un nuevo recambio. Y, por ejemplo, la biblioteca de especificidades de antígenos que tiene un individuo, pues va cambiando dependiendo del encuentro con los diferentes antígenos. Entonces, aquí ya estamos hablando de la maduración dependiente del antígeno.
Y esto, como decíamos, pues ya no pasa en la médula ósea. Hemos repetido que una célula madura va a migrar a los ganglios linfáticos. Y es ahí donde se produce la activación de las células B mediante la unión con el antígeno y con moléculas coestimulatorias. Entonces, las células plasmáticas secretan anticuerpos y mueren a los pocos días. Los anticuerpos permanecen en el sistema durante un poquito más de tiempo, por eso podemos encontrar anticuerpos hasta después de unos meses posterior al encuentro con el antígeno. Y en cambio, las células B de memoria se forman específicamente contra antígenos encontrados durante la respuesta inmune primaria y viven un tiempo prolongado y pueden responder hasta un segundo encuentro con el antígeno. O sea que cuando la célula B madura se encuentra con el antígeno, tiene de dos opciones. O se va a una célula de memoria, donde esta célula de memoria va a estar ahí hasta un encuentro secundario o posterior con el mismo antígeno, y entonces es la responsable de la producción de anticuerpos ante esta segunda evento. Mientras que si se diferencia esta célula B madura a una célula plasmática, pues entonces es una célula muy eficiente en la producción de anticuerpos, pero tiene una vida media corta. Pero para nuestro sistema inmunológico son importantes ambas, porque es importante la diferenciación a células plasmáticas que produzcan una gran cantidad de anticuerpos en un primer encuentro, por ejemplo, en una infección, donde es importante estos altos niveles de anticuerpos, y también es importante ante un segundo reto que existan estas células de memoria que nos protegen ante un segundo reto con la misma infección. Entonces, las células B inmadura que sintetizan IgM de superficie, cuando es estimulada no por el antígeno, se divide, diferencia y sintetiza IgM y es una célula B inmadura. Después aparece IgD y se convierte en una célula B madura. Hemos dicho que las células B maduras, que son las que están ya en periferia, expresan IgM e IgD. Estas moléculas son las que forman parte ya, o son lo que conocemos como el receptor de células B. Esto ha sido independiente del antígeno, pero ya estábamos hablando de qué pasa con el antígeno. Pero sí hay un paso ya de célula madura a una célula plasmática, es que ya hay un antígeno de por medio. Es decir, ya hubo un encuentro con el antígeno. Esta es una activación o maduración dependiente del antígeno. Esta célula B que se encontró con el antígeno y que ya produce inmunoglobulinas en gran cantidad, tiene un isotipo específico, pero dependiendo de las condiciones ambientales y del encuentro con el antígeno, puede haber un cambio de isotipo y en lugar de ser IgM, IgD, puede ser IgG o IgA o incluso IgE, y que lo que es bien importante es que va a tener la misma, este cambio de isotipo tiene el cambio de la región constante, pero no de la región variable. ¿Qué quiere decir? Es que tiene aunque cambie de isotipo, tiene la misma especificidad, reconoce el mismo determinante antigénico. En secuencia, cuando aparecen, por ejemplo, las inmunoglobulinas séricas en el feto o el recién nacido, primero es IgM, es la primera inmunoglobulina que se sintetiza. La segunda en sintetizarse es la IgA, y la que comienza a sintetizarse unas semanas después del parto es la IgG, que alcanza niveles de adultos después de 1 o 2 años de vida.
En un feto podemos encontrar que la inmunoglobulina que de mayor nivel que se puede encontrar en el feto es la IgG, pero esta IgG no proviene del feto, sino proviene de la vía placentaria, proviene de la madre. ¿Cuáles son los genes de inmunoglobulinas en los humanos? O sea, que codifican para estas inmunoglobulinas. En el humano, para la cadena ligera tenemos que es en el cromosoma 22, para la cadena ligera lambda es en el cromosoma 22, para la cadena ligera kappa es en el cromosoma 2, y para la cadena pesada es en el cromosoma 14. En el ratón son sus equivalentes, el 16, 6 y 12. Ahora sí vamos a hablar un poco más de esta diversidad de inmunoglobulinas. Les he comentado que lo primero que se da es este reordenamiento de las regiones de diversidad con las regiones de unión. Entonces, ¿y cómo se dan? Pues hay secuencias que lideran estas uniones. Pero de cierta forma también es un splicing azaroso que permite esta gran diversidad. Posterior a este rearreglo de diversidad y de la región de diversidad con las regiones de unión, se da el reordenamiento con las regiones variables. Aquí estamos hablando de con las regiones variables, y también tenemos las regiones constantes. Aquí está la región constante y la región constante delta, que darán origen a una inmunoglobulina IgM o una inmunoglobulina IgD. Aquí, ¿por qué es tan importante esta diversidad que tenemos o este rearreglo que se observa con estos genes de inmunoglobulina? Porque las inmunoglobulinas rompen el dogma de un gen o una proteína. ¿Por qué? Porque al estar codificadas en muchos segmentos génicos, estos incluyen múltiples genes variables de unión y de diversidad que codifican la región variable de las cadenas pesadas y ligeras. Además participan los genes muy delta, gamma, alfa y epsilon que codifican la región constante de cada cadena pesada, y los genes kappa y lambda que codifican la región constante de las cadenas ligeras. Entonces, este reordenamiento de diferentes segmentos génicos que incluyen múltiples genes, este splicing que se da de estas uniones que responden a diferentes señales, a la participación de diferentes enzimas como RAC1, RAC2 y TDT, permiten esta gran diversidad de las inmunoglobulinas. Y a esto se le llama recombinación somática. Un adulto normal presenta entre 10 a la 9 y 10 a la 15 colonias de linfocitos B, que implica que tiene diferente afinidad. ¿Cuánto es 10 a la 9 o cuánto es 10 a la 15? Son cantidades muy, muy altas. Quiere decir que tenemos un gran número de linfocitos B con una afinidad o capacidad de diferenciación en afinidad de 10 a la 9 o 10 a la 15. ¿Se imaginan? Para toda esta gran diversidad se requerirían millones de genes para esta cantidad de moléculas distintas, lo que implicaría que la mayor parte de nuestro genoma estaría destinado a producir inmunoglobulinas. O sea, sí, espero que el número de 10 a la 9 y 10 a la 15 les dé una idea de la gran diversidad de reconocimiento de estas inmunoglobulinas. Es altísima.
y como mencionaba en la diapositiva anterior, las inmunoglobulinas rompen el dogma un gen, una inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque hay en las células B como en las células T se da esta recombinación somática, es un rearreglo de segmentos génicos para conformar una sola molécula. Este proceso de recombinación somática se lleva a cabo por un proceso complejo enzimático de recombinasas, en las que participan, como les decía, las enzimas RAC1, RAC2 y DT. Esta recombinación somática es un proceso por el cual diferentes segmentos de ADN se mezclan al azar para formar un gen. De este modo se explica cómo unos pocos segmentos al combinarse dan estas diferentes posibilidades y esta cantidad de inmunoglobulinas. Entonces, esto es lo más sorprendente de cómo se genera la diversidad de capacidad de especificidad de estos linfocitos B, dados por el reordenamiento de genes de inmunoglobulina que son importantes para el reconocimiento de antígeno. Entonces, ¿y de qué depende esta recombinación somática? Pues de regiones no conservadas de 23 y 12 pares de bases en los intrones espaciadores que separan a los segmentos variables de diversidad y de unión y que guían el proceso de recombinación y secuencia señal. Que son estas secuencias señales son secuencias conservadas de 7 pares de bases, son unos hectámeros o nonámeros, y son las que son reconocidas por estas enzimas especializadas de las que les he hablado, que son las recombinasas específicas RAC1 y RAC2, que solo se expresan en los linfocitos B y T inmaduros y que tienen actividad de endonucleasa. Entonces, ¿cómo es que se da esta recombinación somática? Pues porque hay unas regiones a las que se le llaman espaciadores, que estas regiones y que son conservadas también permiten, o sea, son reconocidas por estas enzimas muy especializadas y que estas enzimas solo están presentes en las células, en los linfocitos B inmaduros y en las células T inmaduras. Pero también después vamos a ver que hay una hipermutación somática, que es un hecho común en los linfocitos B de memoria, cuando son activados durante la respuesta T dependiente, y esto también nos permite ver la gran especificidad de estos linfocitos. Entonces, esto es para aumentar la especificidad de las inmunoglobulinas. Aquí vamos a hablar hasta aquí. Hoy he hablado sin parar, pero después de que les estuve preguntando. Hasta aquí tienen, bueno, creo que han de tener muchas dudas, pero ¿me pueden decir qué duda principal tienen? Sí. No, en todas las fases. De hecho, decía que CD19 es el marcador de células B. Es el mejor marcador, es el que usamos para identificar el linaje de célula B. Aparece desde célula pro-B y toda la célula, y de ahí, desde pro-B hasta célula B madura y activa, todos expresan CD19. ¿No tenemos más dudas? Bueno, pues como vieron, esta recombinación somática es una recombinación al azar de los segmentos génicos variables y de unión
en cadenas ligeras y en las cadenas pesadas con la región variable de unión y de diversidad en las cadenas pesadas. Y que además se producen mutaciones que aumentan la diversidad de estas inmunoglobulinas. ¿Alguno de ustedes me podría describir este diagrama? Todavía no lo hemos visto. Pero esto ocurre, ¿en dónde ocurre esto? Pues supongo que es en la periferia, ¿no? Porque ya es después del reconocimiento con el antígeno. Exactamente, esto ya debe de ocurrir en un ganglio linfático, donde primero se da este reconocimiento con el antígeno. Hay nuevamente, aquí hay una hipermutación somática que es para incrementar la especificidad por el antígeno. Esto ya es posterior a la maduración, a la formación de las cadenas pesadas y ligeras, y esto es de cierta forma dirigido por el antígeno, es una activación, una hipermutación asociada al encuentro con el antígeno. Y aquí hay todavía un cambio, una selección, si esta célula es eficiente para el reconocimiento de antígenos, hay una diferenciación hacia célula de memoria o una diferenciación hacia célula plasmática. Pero si hay un reconocimiento entonces hay esta célula produce una apoptosis. Se produce una apoptosis y esta célula pues no se diferencia ni a célula plasmática ni a célula de memoria. Entonces tiene que haber un reconocimiento eficiente. ¿Qué es una célula plasmática y qué es una célula de memoria? Las células plasmáticas, como ya lo hemos dicho, son secretoras de anticuerpos. ¿Y qué es lo que pasa en el linfocito? El linfocito B pierde su IgD y experimenta un cambio de clase por un mecanismo de splicing diferencial, que es un reordenamiento. Entonces, la célula plasmática es una célula productora de anticuerpos, pero recuerdan que la célula B madura que expresa sobre su superficie IgM e IgD, pero una célula plasmática pierde su IgD. Y además aumenta la tasa de transcripción de los genes reordenados, por lo que se producen y secretan grandes cantidades de anticuerpos con la misma especificidad que la Ig inmunoglobulina de membrana del linfocito B progenitor. ¿Qué quiere decir? Que lo que no cambia es la especificidad de estas células productoras de anticuerpos. Esta célula plasmática es una célula de término, o sea, es una célula terminal, ya no se va a diferenciar, y muere por apoptosis a los pocos días, o sea, tiene una vida media corta. ¿Por qué? Porque ya es una célula terminal. ¿Quién dio origen a esta célula terminal? Pues desde una célula pluripotencial que se diferenció a ProB, que cuando se compromete en el rearreglo de inmunoglobulina se ve como célula pre-B, cuando ya hay inmunoglobulina cadena pesada y cadena ligera sobre la superficie, es una célula B inmadura, después pasa a una célula madura, cuando se encuentra con el antígeno, esta célula madura se diferencia en la célula plasmática y esta célula plasmática va a producir
anticuerpos con la especificidad de la inmunoglobulina de membrana que expresó su progenitor o su célula B madura. Y esta célula pues tiene una vida media muy corta y muere en unos pocos días. Y tenemos una célula de memoria. Las células B de memoria se quedan en los centros germinales de los órganos linfoides secundarios, sufren hipermutación somática, por lo que van madurando la afinidad de sus inmunoglobulinas de membrana. Esto es, van eficientando el reconocimiento del antígeno que inicialmente dio el origen a esta célula de memoria. Tienen una vida larga, de meses o muchos años, y este está en función de su inmunoglobulina de membrana. Las cadenas pesadas delta parecen regular la persistencia de las células B maduras de memoria en la periferia. ¿Cuál es la diferencia entre una célula plasmática y una célula de memoria? Pues bueno, una importante es su sobrevida, ¿no? Las células plasmáticas son su vida media es corta, las de memoria es muy larga. Las células plasmáticas pierden la IgD, las células de memoria mantienen la IgD y parece que su vida larga depende de la expresión de la IgD de memoria. Las células B de memoria sufren una hipermutación somática que permite que vayan afinando todavía más su unión con el determinante antigénico al que reconocen. Y las células plasmáticas van a reconocer al antígenos o tienen la misma especificidad que la inmunoglobulina membrana del linfocito progenitor. El aumento de afinidad de los anticuerpos dependientes se debe al cambio de IgM a IgG, puesto que no existe maduración de la afinidad de la IgM. La maduración de la afinidad se produce por hipermutación somática en los genes recombinados de la región variable. Y esto es así como creo que no los voy, esto lo quiero ver con unos diagramas, porque es un poco pesado verlo así, pero también cuando tengo tantos diagramas, creo que los regreso de un lado a otro. Pero quiero hacer como hasta aquí un resumen, que ya es, bueno, me voy a saltar a esta diapositiva. Entonces, quedamos ¿qué molécula es a la que llamamos el receptor de células B? El BCR, pues es una inmunoglobulina que tiene una especificidad hacia el antígeno dado, pero que al igual que lo que veíamos con el TCR, la región intracitoplasmática es muy corta. También lo que veíamos con el TCR es muy corta como para llevar a cabo una señalización intracelular eficiente. Por lo cual, al igual que el TCR, requiere de otras moléculas que tras el cambio, la unión con el antígeno permite un cambio de configuración que envía señales a las moléculas adyacentes como CD79, la cual es responsable de llevar las traducciones de señal de unión de esta molécula con el antígeno. Entonces, ¿cuáles son las comparaciones que podemos hacer entre el BCR y el TCR? Bueno, que ambas moléculas contienen dominios tipo inmunoglobulinas, tanto el TCR como, pues bueno, el linfocito B, que su BCR es una inmunoglobulina. Tienen dominio transmembrana y dominio intracelular, transmembrana y dominio intracelular. Tienen una región constante
una región constante y tienen una región variable, que es el sitio de reconocimiento del antígeno. Entonces, pues sí tenemos que es posible comparar estas estructuras, las estructuras del TCR y del BCR, salvo sus pequeñas, sus diferencias específicas importantes, pero al igual que el TCR-BCR necesita de otras moléculas para llevar a cabo la transducción de señales. Y para que se dé este reconocimiento de las células del PCR, de las células B, que reconoce a un antígeno, pues es como se necesita una vez que otra molécula adyacente también lo reconozca, se hace un sistema como de puenteo que permite el cambio conformacional para que se envíen las señales para llevar a cabo la transducción. Y como lo mencionaba en la otra diapositiva, el BCR y el TCR necesitan moléculas accesorias para poder llevar a cabo la señalización. Y esas moléculas accesorias funcionan como moléculas de adhesión, que son moléculas de adhesión, y también moléculas de soporte. Esas moléculas son importantes para que se dé a cabo esta traducción de señal. Y esto se lleva a cabo por la activación de un sistema enzimático. Estas moléculas tienen regiones que es altamente fosforilables, entonces hay un sistema de enzimas de fosforilasas que son las primeras señales de activación que llevan toda esta información hasta el núcleo, que da inicio a nuevas moléculas y señales importantes del sistema inmune. ¿Dónde se localizan los linfocitos B? Con respecto a los linfocitos B, el porcentaje de todos los linfocitos B que se encuentran en los diferentes órganos, el 27% se encuentra en vaso, el 23% en ganglios linfáticos, el 20% en sangre periférica, el 18% en conducto torácico, el 6% en médula ósea. Que en médula ósea tenemos a las células pre-B, pro-B, porque salen de médula ósea para ir a los ganglios linfáticos. En la amígdala como el 6%, el timo, pues no se sabe si el 1 o el 2%, pero sí se ha reportado que en timo hay un pequeño porcentaje de linfocitos B. Y el otro punto, que es de lo que vamos a hablar la siguiente clase, después del examen, será cómo se da el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas. Qué señales, y ya lo mencionaba en una diapositiva donde estaba esta misma imagen, que participan en este cambio de isotipo el microambiente, y este microambiente está dado por los diferentes niveles de citocinas presentes en este microambiente, que participan en el cambio o el switch de isotipo. Y esto lo veremos en la siguiente clase, donde veremos el tipo de inmunoglobulinas que hay, la función de cada una de estas inmunoglobulinas, cuando aparecen, y cómo se da este switch. Aquí las citocinas que participan en el cambio de isotipos para el reordenamiento de los genes que determinan la unión con las regiones constantes de las inmunoglobulinas que dan el cambio de switch. Y bueno, vamos a hablar en la siguiente clase de en qué participan las células B, la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos, si son producidos por una estimulación T dependiente o T independiente. ¿Hasta aquí tienen alguna otra duda?
Creo que no. ¿Les No. quedó más o menos claro? O sea, realmente la maduración de linfocitos B está en función del reordenamiento de los genes de inmunoglobulinas. Primero se da el reordenamiento de las cadenas pesadas y después el reordenamiento de las cadenas ligeras. Una célula B inmadura expresa sobre su superficie una inmunoglobulina del tipo IgM, productiva, es decir, que está bien constituida por una cadena mu y una cadena ligera que puede ser kappa o puede ser lambda. Y una célula B madura expresa sobre su superficie IgM e IgD. Y esta célula va a ir a los ganglios linfáticos o a salir a la periferia, donde encontrarán ganglios linfáticos al antígeno, y después de su encuentro con el antígeno se diferenciaría a célula de memoria o célula plasmática. Las células plasmáticas son altamente productoras de anticuerpos, pero tienen una vida media corta. Las células de memoria tienen una vida larga y son las células importantes para un segundo encuentro con el antígeno. Y las células de memoria, en las células de memoria hay una hipermutación somática que asegura una mejor afinidad con el antígeno. Las células plasmáticas en la afinidad dada por la inmunoglobulina de membrana de la célula B que le dio origen. Esto es, en resumen, lo que vimos en esta clase. ¿Todo bien? Bueno, hoy les envío las clases en PDF y nos vemos el próximo lunes. La tarea, sí dejé una tarea, me envió Diana. Sí, y me falta la tarea de Guillermo y de Jimena. No hay tarea, creo que van muy bien. Repasar nuevamente sus clases. Hoy hicimos un pequeño repaso. Creo que no tenemos ningún problema para la próxima semana. ¿O si ustedes tienen algún problema? No, ningún. A ver, perdón, no escuché. Hay que conectarse solamente para, se los envío, nos conectamos, se los envío. La dinámica es esta, algunas son preguntas abiertas, unas cuantas son preguntas de opción múltiple. Ustedes me envían por correo al término, tienen una hora para contestar y me envían su examen. Es importante, las preguntas son las que son abiertas. En la mayoría voy a pedir que los escriban con sus palabras, ¿sí? No son textos de libros o de las consultas que hagan, es con sus palabras. Son preguntas muy fáciles, muy sencillas.